Los profetas siguen acompañando nuestro camino del Adviento. En este tiempo que hemos comenzado, hace apenas 2 días, las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo de la mano del profeta Isaías, pero también de los demás, nos hablan de la obra del Señor, de la obra que el Señor ha hecho con su pueblo y que les iba prometiendo a lo largo de la historia, haciendo una historia de salvación, y de la obra del Señor que el Señor quiere hacer con nosotros y con toda la humanidad. Todo lo que escuchamos del Antiguo Testamento, todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, se han cumplido en Jesucristo, en su encarnación, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Y todo lo que los cristianos podemos esperar de Dios ya se ha realizado en Jesucristo y se realizará plenamente al final de los tiempos. Y es que de un árbol que parece que está muerto, dice que brotará un renuevo del tronco de Jesé. Jesé era el padre del rey David. Y David había recibido una promesa de parte de Dios, que de su linaje vendría el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el que vendría de parte de Dios para salvar a su pueblo. Y fijaos en este ungido, que es Jesucristo, dice que sobre él se posará el Espíritu del Señor. Es la palabra que se ha cumplido en el bautismo de Jesús, con la celebración con la que terminaremos el tiempo de Navidad para el que nos estamos preparando. Este espíritu de sabiduría y de entendimiento, de consejo y fortaleza, de ciencia y temor del Señor, que le hace vivir de un modo concreto, con una autoridad, con una mirada sobre la realidad, que trae la paz entre las criaturas y que trae el conocimiento del Señor. Pues bien, todas estas cosas que escuchamos en la palabra, que a veces no son difíciles de entender si no estamos acostumbrados al lenguaje, que necesitamos profundizar y rezar con ella y pedirle al Señor que nos las ilumine. Dice Jesús hoy en el Evangelio: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué está diciendo Jesús a aquellos que están delante de él? Oye, aquello que anunciaron Moisés y los profetas, aquello que Dios os ha prometido ya se ha cumplido en mí. Muchos quisieron verlo y no lo vieron, y oírlo y no lo oyeron, pero es que delante de Jesús también hay gente que, aunque sus ojos están viendo, no ven nada. Y aunque sus oídos están oyendo, no oyen nada. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros mismos? ¿Por qué en esta generación hay personas que escuchan un anuncio del Evangelio, un testimonio de la fe, y se convierten? Y hay otros que lo escuchan y se quedan igual, o no les sirve para nada. ¿Por qué nosotros mismos? Hay días que venimos a la Eucaristía, escuchamos la palabra del Señor, nos detenemos a tener un tiempo de oración con Él y podemos descubrir la mano del Señor en nuestra vida y podemos tener paz y gozo en medio de las tribulaciones, y recibimos la fortaleza y sabemos cómo actuar, y recibimos la luz del Espíritu Santo para decidir, para hablar, para callar. Y sin embargo hay otras veces que no nos enteramos de nada. ¿Cómo puede ser que haya veces que sabemos y experimentamos que en Jesús está toda nuestra esperanza y que solo Él es la respuesta a todos los anhelos de nuestro corazón? Y al mismo tiempo otras veces, o incluso en el mismo día, nos vamos detrás de vanos deseos, promesas, placeres, afectos. Dice Jesús que estas cosas han sido escondidas a los sabios y entendidos, y sin embargo han sido reveladas a los pequeños por parte de Dios Padre.
Cuando tú y yo nos creemos autosuficientes, cuando tú y yo nos creemos que podemos dominar a Dios, que ya lo sabemos todo de Dios, que nadie nos tiene que enseñar nada, cuando tú y yo nos creemos fuertes por nosotros mismos, incluso las cosas de la fe, cuando tú y yo en el fondo le decimos a Dios, no te necesito, puedo yo solo, como los niños pequeños cuando van aprendiendo a hacer cosas, no, yo solo, van aprendiendo a andar o a ir en bicicleta o a cortar la comida con el cuchillo, yo solo. Pues cuando nosotros hacemos eso con Dios, le decimos, yo solo, déjame, yo me apaño, no me molestes. Pues nos ponemos en la tesitura de los sabios y entendidos y entonces lo que nos pasa es que no sabemos y no entendemos nada. Vamos dando palos de ciego, vamos desorientados. Nuestra fe se va viendo resentida, nuestra caridad se enfría, nuestra esperanza minora. No vemos a Dios. Incluso escuchamos su palabra y puede que no nos diga nada. Sin embargo, cuando desde nuestra pobreza, nuestras limitaciones, incluso desde la caída de nuestros pecados, cuando desde nuestras fragilidades, enfermedades, vejez, falta de fuerzas, tentación, errores, metidas de pata, levantamos nuestra mirada al Señor, nos ponemos delante de Él, descubrimos que Él libra al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector, que Él salva la vida de los pobres. Cuando te reconoces en el grupo de los pequeños, de los que no pueden, de los que no saben, de los que no tienen, de los que caen, cuando te reconoces ahí, te reconoces en el grupo de los que todo lo esperan de Dios, de los que solamente saben que pueden poner su confianza en Dios y experimentándose profundamente amados, pueden amarlo sobre todas las cosas. Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Jesucristo es este vástago sobre el que se ha posado el Espíritu del Señor y se ha oído la voz del Padre, tú eres mi Hijo el amado. Y Él ha venido a hacerte a ti Hijo amado de Dios por su muerte y resurrección. Él ha venido a hacerse uno como nosotros para que nosotros seamos como Él, para que toda nuestra vida esté transformada por esta realidad. Mirad, celebramos hoy a San Francisco Javier. San Francisco Javier era de la nobleza navarra, había nacido en el castillo de Javier y lo habían enviado a estudiar a París para hacer carrera eclesiástica, para ser canónigo de la catedral. Y estando estudiando allí, con nobles de otros lugares, ve llegar a uno que no es tan joven, que va a estudiar teología también, un hombre que va cojeando. Este hombre es San Ignacio de Loyola, que ha tenido una conversión y ha sido llamado por Dios para entregarle toda su vida en la oración, en el acompañamiento, en la formación y en el anuncio del Evangelio. Los sabios y entendidos, los estudiosos prácticamente se burlaban de este hombre que ya con cierta edad, sobre todo en aquella época para estudiar, había llegado a la universidad con ropas pobres a estudiar teología. Pero sin embargo, de la mano de San Ignacio y viviendo los ejercicios espirituales, San Francisco va a descubrir esta palabra, que él no está ni quiere estar en el grupo de los sabios y entendidos, sino el de los pequeños, hasta el punto que después de muchas peripecias, él llegará a India, irá con el título de nuncio del Papa, enviado por él, título que casi nunca sacará del bolsillo, con una sotana muchas veces raída, abierta hasta mitad del pecho, porque le ardía el corazón anunciar el Evangelio a los más pobres de entre los pobres de la tierra.
Porque San Francisco reconoce que igual que el pueblo judío hay unas promesas de los profetas, en todos los pueblos, culturas, religiones, hay un anhelo de Jesús, que solo Jesucristo responde a los deseos del corazón humano. Y cuando Él está bautizando a cientos de personas al día en la India, anunciando el Evangelio, predicando, enseñando a rezar a aquellos hombres y mujeres que nunca habían recibido el anuncio de Jesucristo, escribe una carta a San Ignacio y decía: ¿cómo me gustaría ir a la universidad y gritar: venid, dejaros de disquisiciones, dejaros de buscar ser sabios y entendidos en este mundo, y venid a anunciar el Evangelio a los pobres? Hay gente que muere todos los días sin conocer a Cristo. Pidamos al Señor en esta mañana, en este tiempo de Adviento: Señor, haznos del grupo de los pequeños, para que podamos reconocer tu voz, tu presencia, tu acción en medio de nuestra vida, en tu palabra, en la Eucaristía, en los pobres, en los hermanos, en cada persona y en cada acontecimiento, para que no nos despistemos y podamos esperar y desear con alegría tu venida. Que así sea.